Francia está en otra semifinal de la Copa del Mundo, pero no dejes que ese marcador de 2-0 te engañe, porque durante casi una hora Marruecos seguía con vida. Estaba bajo presión, defendía cada vez más cerca de su propia área, apenas podía salir de su campo, pero seguía con vida. Y entonces Kylian Mbappé hizo lo que hacen los jugadores más grandes. Falló, esperó y después destruyó el partido. Francia venció 2-0 a Marruecos, pero esto no fue simplemente una victoria. Fueron 90 minutos mostrando la diferencia entre un equipo muy bueno y otro que ahora parece aterradoramente completo. Marruecos llegó a este partido cargando con la historia. 4 años antes, Francia había terminado con su increíble camino en las semifinales de la Copa del Mundo. Esta vez, Marruecos quería venganza. Pero desde los primeros minutos, una cosa quedó clara. Francia no estaba interesada en las emociones, estaba interesada en el control. Cada vez que Marruecos intentaba avanzar, Francia presionaba. Cada vez que Marruecos intentaba respirar, aparecía otra camiseta azul. Marruecos quería atacar a Francia, pero rápidamente fue obligado a retroceder, y eso cambió todo el partido. En lugar de preguntar ¿cómo puede Marruecos hacerle daño a Francia?, la pregunta pasó a ser ¿cuánto tiempo puede sobrevivir Marruecos? Francia atacaba por la izquierda, atacaba por la derecha. Michael Olise buscaba espacios entre líneas, Désiré Doué presionaba con agresividad, Ousmane Dembélé se movía hacia el centro. Mbappé seguía atacando el espacio a la espalda de la defensa marroquí. El plan de Marruecos era simple: mantenerse compacto, tener paciencia, proteger el centro y confiar en Yassine Bounou, y durante mucho tiempo Bounou hizo que ese plan pareciera posible. Entonces llegó el primer gran momento. Mbappé atacó el área, Noussair Mazraoui lo derribó. El árbitro señaló el punto de penal. Ese debía ser el momento en el que Francia tomara el control. Pero de repente todo se detuvo. La revisión del VAR se alargó, Mbappé tuvo que esperar, la presión aumentó, todo el estadio observaba. Finalmente dio el paso hacia el balón y Bounou lo detuvo. El portero marroquí adivinó la dirección y bloqueó el disparo bajo de Mbappé. Por un segundo pareció que la historia estaba cambiando. La superestrella había fallado. El equipo menos favorito había sobrevivido. Y Marruecos de repente tenía algo peligroso, confianza. En las redes sociales la reacción se concentró de inmediato en la larga espera antes del penal, pero dentro del estadio solo una cosa importaba: el marcador seguía 0-0, y ahí fue cuando este partido se volvió fascinante, porque Francia no entró en pánico, nada de disparos desesperados, nada de colapso emocional, nada de frustración, simplemente volvió al trabajo. Tal vez eso fue lo más impresionante de Francia. Bounou seguía haciendo atajadas, Francia seguía llegando. Lucas Digne estrelló un potente disparo en el travesaño antes del descanso. Marruecos casi no podía crear peligro en el otro extremo. Francia había pasado toda la primera mitad empujando, presionando y obligando a Marruecos a correr. El marcador decía 0-0, pero el partido no parecía estar 0-0, parecía una pared que comenzaba lentamente a quebrarse, y entonces llegó el minuto 60. Ese fue el momento. Un balón suelto cayó hacia Mbappé dentro del área. El ángulo no era perfecto, el espacio no estaba limpio. Había un defensor frente a él. Para la mayoría de los jugadores eso apenas habría sido una oportunidad. Para Mbappé fue suficiente. Una mirada, un disparo. El balón pasó junto al defensor y entró pegado al poste. Bounou no pudo hacer nada. Esa fue la diferencia. Marruecos había defendido durante una hora. Había sobrevivido al penal. Había sobrevivido a las atajadas. Había sobrevivido al travesaño, pero no pudo sobrevivir al talento. Mbappé había fallado desde 12 pasos. Después marcó desde una situación que parecía mucho más difícil. Por eso ese gol se sintió tan brutal. Marruecos había hecho casi todo bien defensivamente y aún así no fue suficiente. Y antes de que pudiera recuperarse, Francia volvió a golpear, solo 6 minutos después. Mbappé recibió el balón y ayudó a crear el espacio. Su movimiento arrastró a los defensores.
y de repente Dembélé encontró la oportunidad, disparo bajo, esquina inferior, gol, 2 goles en 6 minutos, partido terminado. Ese segundo gol contó la verdadera historia de Francia. Todos miran a Mbappé, todos temen a Mbappé, y ese miedo crea espacio para alguien más. Marruecos había pasado una hora protegiéndose de un peligro tras otro. Cuando se vio obligado a abrirse, Francia se volvió todavía más peligrosa. Esa es la pesadilla. Detén a Mbappé y aparece Dembélé. Detén a Dembélé y Olise puede crear. Protege las bandas y Francia ataca por el centro. No hay una respuesta fácil. Marruecos, para su crédito, no dejó de luchar. Pero en ataque nunca encontró realmente una solución. La ausencia de Ismael Saibari les hizo daño. Brahim Díaz quedó aislado durante largos periodos. Achraf Hakimi no pudo atacar con libertad porque Francia seguía obligando a Marruecos a retroceder. Y este es el punto táctico más importante. Francia no venció a Marruecos solamente con goles, también lo venció con el desgaste. Hizo que Marruecos defendiera, hizo que Marruecos persiguiera, hizo que Marruecos corriera. Didier Deschamps lo explicó perfectamente después del partido. Francia empujó a Marruecos hacia atrás, lo asfixió y obligó a sus jugadores a gastar energía hasta que finalmente aparecieron los espacios. Para cuando Mbappé marcó, Marruecos ya no estaba simplemente defendiendo un partido de fútbol. Estaba intentando sobrevivir a una ola tras otra. Y cuando llegó el primer gol, la estructura se rompió. Marruecos no logró un disparo al arco hasta el minuto 84. Piensa en eso, un partido de cuartos de final de la Copa del Mundo, un equipo luchando por alcanzar otra semifinal histórica. Y durante casi todo el encuentro, Francia no le permitió prácticamente nada. Eso no es solo calidad ofensiva. Eso es dominio, y ahora mira a Mbappé. Falló un penal en unos cuartos de final de la Copa del Mundo. Algunos jugadores desaparecen después de eso. Él respondió con un gol y una asistencia. Su gol fue el número 20 de su carrera en la historia de los mundiales. Llegó a 8 goles en este torneo. Y Francia alcanzó una tercera semifinal consecutiva de la Copa del Mundo. Esa es la parte aterradora. Este equipo no está sobreviviendo. Este equipo está controlando los partidos. Francia ya mantuvo su arco en 0 en sus 3 partidos de eliminación directa. No ha estado por debajo en el marcador en ningún momento de este torneo. Y cuando los rivales finalmente empiezan a creer que pueden sobrevivir, Francia encuentra otra manera de hacerles daño. Marruecos se marcha decepcionado. Y tiene razones para estarlo. Quería venganza, pero otra vez el mismo equipo terminó con su sueño. Aún así, Marruecos también debe marcharse con respeto. Obligó a Francia a esperar, obligó a Mbappé a recuperarse de un fracaso, y Bono les dio esperanza cuando casi nadie más podía hacerlo. Pero al final, este partido se redujo a una verdad brutal. Marruecos necesitaba que casi todo saliera perfecto. Francia solo necesitó 6 minutos. Esa es la diferencia entre resistencia y poder. El marcador final fue Francia 2, Marruecos 0. Mbappé falló, Mbappé respondió, Dembélé terminó el trabajo. Y Francia está ahora a una sola victoria de disputar su tercera final consecutiva de la Copa del Mundo. La pregunta ya no es si Francia puede ganar este torneo. La pregunta es simple: ¿quién puede realmente detenerla?